Jóvenes, muy bien, muy buenos días con todos mis queridos estudiantes del grupo virtual, G1 virtual de la Academia Bryce. Bienvenidos a este nuevo ciclo verano. Les saluda su profesor Luis Pareja, profesor principal en el curso de Física 1. Y también pues desearles un feliz año 2023, que este año esté lleno de éxitos, lleno de salud, lleno de alegría, retos, planes, metas a corto, mediano, largo plazo y que se cumplan, ¿no? Y obviamente nuestra meta a corto plazo es ingresar, ¿no? Ingresar y ingresar. Y obviamente pues hay que estudiar, ¿no es cierto? Esa es la clave del éxito. Jóvenes, vamos a empezar con uno de los primeros temas, ¿ya? Y el primer tema en física uno ya saben que es el tema de vectores, ¿ya? Unos segunditos, vamos a ver la parte teórica el día de hoy y si nos alcanza tiempo vamos a ver la parte práctica. Recuerden que tenemos clases también el día viernes a la segunda hora. Muy bien, un segundito, voy a proyectar mi pantalla. Ya, listo, jóvenes. Voy a proyectar mi pantalla, a ver, me confirman por favor si se está compartiendo mi pantalla. Ya, me confirman si se está compartiendo mi pantalla. A ver, por favor, me confirman, jóvenes, si se está compartiendo mi pantalla. Sí, Sí profesor. se ve, profesor. Perfecto, muy bien. Vamos a ver la parte teórica, entonces, este tema de vectores. Ya, cada vez que nosotros hagamos un tema, siempre hagámonos la pregunta, ¿no es cierto? El por qué. A ver, un segundito.
Ya, a ver, mil disculpas, me salí sin querer. A ver, nuevamente voy a proyectar mi pantalla y aquí está el tema de vectores. Ya, como le dije, vamos a hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es un vector? ¿Qué estudia, no es cierto? El tema de vectores. Y ahí está. Entonces, nuestra preguntita del día de hoy, ¿qué es un vector? Hagámonos siempre esa pregunta, ¿no? Profe, y esta definición que te voy a mandar, que voy a proyectarte, es la que siempre has visto, ¿no? En el transcurso, pues, de tu preparación escolar, académica también, claro. Un vector es un ente matemático que sirve ¿para qué? Para representar a las magnitudes físicas vectoriales. Como por ejemplo, ¿qué magnitudes físicas vectoriales existen? Existen, por ejemplo, fuerza, velocidad, aceleración. Una magnitud física vectorial ya se caracteriza porque tiene dirección, tiene módulo, sentido y, lo más importante, dirección. Por ejemplo, si hablamos nosotros de tiempo, el tiempo es una magnitud física escalar, no es un vector. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que sea vector, el vector tiene que tener dirección. ¿Ya? Todo vector puede estar representado y se va a representar mediante un segmento de, ¿ya? Va a estar orientado dentro de un plano o dentro del espacio. Por ejemplo, mira, aquí el vector está representado mediante la flechita. Acá hay tres vectores A, B, C. Y estos vectores están orientados en el espacio. Puede ser en el espacio, puede ser a lo largo de la recta o puede ser incluso en un plano, ¿no? Ahí está. A, B y C son vectores coplanares porque pertenecen a un mismo plano. Ya está. Estamos viendo la definición de vectores. Ahora a continuación vamos a ver los elementos. Elementos de un vector. Sabemos perfectamente que un vector se representa mediante una flecha. Sí, ahí está. La flecha de fuerza, por ejemplo, ¿no? Ojo, tenemos que ponerle la flechita arriba, ¿ya? Para, pues, saber que es un vector. Porque si no le colocamos la flechita, simplemente sería un módulo, claro. Ahora, el primer elemento que vamos a ver aquí es el origen, ¿sí? El origen es el inicio del vector, es donde nace, donde empieza el vector. Siguiente elemento es la dirección. La dirección es un ángulo que va a orientar, ¿no es cierto? Al sentido, claro. La dirección se mide a partir desde el eje X positivo y en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. ¿Ves? Ahí está. Porque, ojo, el vector puede estar así, puede ser así. ¿Quién lo direcciona? ¿Quién lo direcciona? El ángulo, ¿es? Llamado dirección. Siguiente elemento, el sentido. El sentido está implícito en la misma línea de acción. El sentido es la orientación del vector. Si el vector está orientado hacia arriba, si el vector apunta hacia arriba, su sentido será hacia arriba. Si el vector apunta hacia abajo, su sentido será hacia abajo. Y así. Y ahora vamos a ver el elemento más importante. ¿Saben cuál es? El elemento más importante es el módulo. A ver, un segundito, por favor. Listo. Ahora sí, entonces, y el elemento joven más importante, ya sabes quién es, el módulo. El módulo es el tamaño del vector, cuánto mide el vector, ¿no es cierto? Desde el origen hasta el extremo. A esa longitud se le llama módulo, se le conoce como norma o también se le conoce como
magnitud. Muy bien. Ahí están los elementos, mira, los 4 elementos más importantes para un vector. Listo. Ahora, aquí viene algo muy importante, jóvenes. Un vector podrá ser desplazado de un lugar a otro. ¿Un vector puede ser desplazado? Sí, puede desplazarse de un lugar a otro, pero tiene que conservar su módulo y su dirección. Por ejemplo, mire este vector. ¿Este vector cuánto mide? Mide 5. ¿Cuánto es su dirección? 37. Este vector yo lo voy a trasladar aquí, a un plano cartesiano. Y si ustedes se dan cuenta, esto mide 4, esto mide 3. Ah, 4, 3. ¿Y la hipotenusa? ¿Cuánto sería entonces la hipotenusa? Sería 5. 4 puntos. Entonces, ¿este vector será el mismo? Claro que sí. Entonces aquí, este vector es el mismo vector, claro, es el mismo vector. ¿Por qué? Porque conservó su módulo y también su dirección. Entonces, este vector, ya para llegar del origen al extremo, avanza 4 y sube 3. Entonces, yo lo puedo representar mediante un par ordenado, 4 punto y coma 3. ¿Se dan cuenta? Pero también lo puedo expresar ¿en función a quién? En función a los vectores unitarios cartesianos, al I y al J. Por ejemplo, el vector unitario I, recuerden que está asociado al eje X. Se dice vector unitario, ¿por qué? Porque mide la unidad. ¿Y por qué cartesiano? Porque se encuentra en el eje X y el vector J en el eje Y. Eso quiere decir que cada cuadrito mide I, I, I y acá otro I. Si yo sumo sería I, 4 veces I. Entonces el vector A lo puedo representar así. 4i más, ¿y cuánto de subida? Un j, otro j, otro j. Sería 3j. Entonces, tenemos dos formas como representar a un vector. ¿Sabes? De manera así, en forma de un par ordenado o en función al vector, a los vectores unitarios cartesianos y j. Es sencillísimo, ¿no es cierto? Ya está. Estamos empezando así, desde cero, como si no supiéramos nada. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva. Si no hay alguna duda, consulta, ¿sí? Ya. Me avisan, profe. Ahora sí. Vamos a ver aquí tipos de vectores. Por ejemplo, es muy importante saber los tipos de vectores. ¿Por qué? Porque de repente en un problema me dicen, se tienen dos vectores colineales y de repente yo no sé qué son vectores colineales. Aquí vamos a ver la definición. Miren, dos vectores, dos o más vectores serán colineales, ¿ya? Cuando los vectores se encuentren en una misma línea de acción, ¿sí? O, profe, dos o más vectores podrán ser colíneas, van a ser colíneas cuando se encuentren en una misma línea de acción, o sea, en una misma recta. Por ejemplo, acá está el vector A, por aquí está el vector B y por aquí está el vector C. ¿Ves? Estos tres vectores, como acá, son vectores colineales. Siguiente tipo de vectores, vectores paralelos. La pregunta es, ¿cuándo dos vectores o más serán paralelos? Claro, cuando sus líneas de acciones sean paralelas. Entonces, esta recta L1 con esta recta L2, esta recta L1 con esta recta L2, ¿cómo son? Son paralelas. Entonces, estos vectores, ¿cómo serán? Serán pues paralelos. ¿Ves? Ya está, vectores paralelos. Y ahora vamos a ver los vectores opuestos. ¿Cuándo dos o más vectores serán opuestos? Bueno, dos vectores serán opuestos cuando sus líneas de acciones sean paralelas y estén en sentidos contrarios. Ahí está, mira. Por ejemplo, mira esta recta L1 con esta recta L2, ¿cómo son? Son paralelas. Y los vectores están en sentidos opuestos, sentidos contrarios. Entonces, ¿qué se demuestra? Que el vector A es el opuesto de ¿quién? De B. A es el opuesto de B. O sea, A es igual a menos B. Vectores iguales, ¿ya? Vamos a ver aquí. Vectores iguales o también llamados vectores equipolentes. Señores, dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, sentido y dirección. Por ejemplo, mismo módulo, miden lo mismo. Mismo sentido, claro, puntando hacia arriba. Misma dirección, teta y teta, porque son paralelas, obviamente. Entonces, ¿qué se demuestra? Que el vector A es igual al vector B. El vector A es equivalente al vector B. Ya está.
Muy bien, excelente entonces. Quinto tipo de vector, esto ya lo hemos visto al inicio, vectores coplanares. ¿Cuándo dos o más vectores serán coplanares? Jóvenes, dos o más vectores serán coplanares cuando los vectores estén contenidos en un mismo plano. Por ejemplo, si por aquí viene otro vector que solamente corta en un punto al plano, entonces no es vector coplanar. A, B y C sí son vectores coplanares. A continuación veremos los vectores concurrentes. ¿Cuándo dos o más vectores serán concurrentes? Bueno, dos o más vectores serán concurrentes cuando los vectores tengan el mismo punto de intersección. Mira el vector A, B y C. Los tres vectores coinciden en este punto. Entonces, estos tres vectores se les conoce como vectores concurrentes. ¿Por qué? Porque concurren en un mismo punto. A, B y C. Ya está. Muy bien. A continuación, vamos a ver aquí los famosos vectores unitarios. ¿Sí? Vectores unitarios. Ya está. Profe, cuando nosotros hablamos de vectores unitarios, el vector unitario representa la unidad vectorial de todo vector tiene su propio vector unitario. Por ejemplo, mira, te muestro aquí al vector A. El vector A, ya, el vector A tiene su propio vector unitario, ¿sí? Y el vector A, señores, el vector A tiene su propio vector unitario, ¿sí? Y el vector unitario lo sigue a todos lados. Es como si fuese que el vector A es el papá y él es el hijo. Si el vector A apunta a la derecha, el vector unitario también. Si el vector A apunta hacia abajo, el vector unitario también. Si el vector A apunta a la izquierda, el vector unitario, y así, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué se dice unitario? Porque mide uno, pues el vector unitario mide la unidad. Todo vector unitario siempre mide uno. Ahora la pregunta es, ¿y cómo calcular a ese vector unitario? Matemáticamente el vector unitario se calcula así. Es el vector, o sea, el papá, entre su módulo, ¿no? Entre su módulo. O sea, el módulo, ¿sabes qué es? Lo que mide, ¿no? El vector unitario, entonces, vector sobre su módulo. Vector sobre su módulo. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Imagínense que tengo este vector. El vector B. El vector B es 6i más 8j. Y me piden calcular el módulo del vector, no, calcular el vector unitario de B. ¿Cómo podríamos calcular ya el vector unitario de B? Recuerden que el vector, señores, unitario se calcula de esta manera. Es el vector entre su módulo. Bueno, entonces el vector unitario de B, vamos a hacerlo con otro colorcito, es el vector que es 6i más 8j sobre su módulo. Profe, ¿y cómo calculo yo aquí el módulo? Fácil. Hacemos, pues, y aplicamos Pitágoras. Claro, sería raíz cuadrada de ¿quién? De 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Sería 36 más 64. ¿Sería cuánto? Sería 100. Raíz cuadrada de 100. 10. 10. Muy bien, sería 10. Entonces, acá sería 10. Y ese 10 lo reemplazo aquí. ¿Es? Y sería 6 entre 10, 0,6 y más 0,8j. ¿Ves? Este sería el vector unitario de B. ¿Perfecto? Ya está. Listo. Ahora sí, ¿ves? Hemos visto un pequeño ejemplito.
Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya que estamos hablando de vectores unitarios cartesianos, hablemos de los vectores unitarios cartesianos. ¿Qué son? ¿Por qué se dice vectores unitarios? Ya saben, unitarios, ¿por qué? Porque mide la unidad. ¿Por qué se dicen cartesianos? Porque esos vectores van a estar instalados en el eje X y en el eje Y. Recuerden que el vector unitario Y, ¿ya? Es el vector unitario y es el vector unitario que está asociado al eje X. Y J es el vector unitario que está asociado al eje Y. ¿Correcto? Por ejemplo, mira, aquí se ha puesto un plano cartesiano, eje X, eje Y. Cada lado de cada cuadrito mide 1. 1, 1, 1, 1, 1. Claro. Profe, entonces, cada lado de cada cuadrito mide 1. Y recuerden que el vector unitario, ¿ya? El módulo del vector unitario y del J mide la unidad. Entonces, si aquí hay un I, aquí también habrá otro I, aquí también habrá otro I, y aquí también habrá otro I. Si aquí es J, acá también habrá otro J y otro. No, profesor. ¿Usted qué? ¿Alumno o profesor usted? Alumno. ¿Ah? Sí, déjame más, déjame. Ya, listo. Entonces, tenemos aquí en el eje X, recuerden que el eje X ya está instalado el vector unitario Y. Y aquí, ya, y el eje Y está instalado el vector J. Entonces, si yo, por ejemplo, desde este punto, desde el origen de coordenadas hasta este punto, lanzo, ¿ya? Lanzo esta flechita, por ejemplo. Esta flechita es el vector A. A ver, ¿quién me dice cuánto sería el vector A? ¿Cómo podría yo expresar al vector A en función al I y al J? A ver. 4i más 3j. ¿Sería cuánto? 4i. Más 3j. Ya está. Muy bien. Sería 4i más 3j. Excelente. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Perfecto. 4 veces el i más 1, 2, 3, 3j. ¿Ya está? Sencillo, ¿no es cierto? Ahora, imagínense que de repente acá. Ahí está. Este es el vector B. Ya está. ¿Cómo sería el vector B en función al I y al J? 2i más 3j. 1, 2 y sube 1, 2, 3. Excelente. 2 y más 3j. Es sencillísimo, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya sabemos cómo representar, ¿no es cierto? Cómo representar ya al vector, a un vector en función del I y del J. El I y el J, recuerden, son los vectores unitarios cartesianos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo multiplico a un vector por un escalar? Por ejemplo, tengo el vector A. Este vector A es el vector original. Profe, ¿qué es un escalar? O sea, un valor numérico, pues 2, menos 2, menos 1, 1, incluso un medio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este es el vector original. Si al vector A lo multiplico, por 2, entonces el vector, su módulo, el tamaño del vector, se duplica. Y ahí está, ¿ves? ¿Sí? Si al vector A lo multiplico de repente por menos 2, ojo, como el más 2 es un valor positivo, el vector mantiene su dirección. ¿Sí? Si al vector A lo multiplico por menos 2, como es menos, cambia de dirección. Ya no está apuntando hacia arriba, sino hacia abajo. Y como es 2, se duplica en tamaño. Sería menos 2. Ahí está, ¿ves? ¿Qué pasa si al vector A lo multiplico por menos 1? Como es menos, cambia de dirección, ¿ves? ¿Ya? Y como es 1, se mantiene del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces, si a este vector, que es el vector original, lo multiplico por 2, ahí está. Si lo multiplico por menos 2, ahí está. Si lo multiplico por menos 1, ajá,
Perfecto, ¿no es cierto? No se olviden que si a un vector se le multiplica por un escalar, ese nuevo vector, ¿ya? Va a ser paralelo al vector original. Ya está, perfecto. Muy bien. Entonces ya sabemos aquí qué pasa cuando multiplicamos a un vector por un escalar. Vamos a ver aquí dos casos particulares. Cómo obtener ya la máxima resultante y la mínima resultante. Jóvenes, para obtener la máxima resultante entre dos vectores, por ejemplo, no sé, esto mide 6 y 4. ¿Cómo obtener la máxima resultante de esos dos vectores? Ah, fácil. Para que estos dos vectores formen una resultante máxima, esos vectores tienen que formar entre ellos un ángulo de 0 grados. O sea, los vectores tienen que apuntar en un mismo sentido, A y B. Si apuntan en un mismo sentido, ¿qué pasa con estos vectores? Sus vectores se suman, y esa suma me da una resultante máxima. Profe, ¿qué pasa con sus módulos? Sus módulos también se suman, jóvenes. Por ejemplo, aquí tengo yo, esto mide 6 y esto mide 4, ¿no? 6 más 4, acá sería 10. ¿Sí? Perfecto. Esto ocurre cuando los vectores apuntan en una misma dirección. Profe, quiero calcular la mínima resultante. Bueno, para calcular la resultante mínima, los vectores tienen que formar un ángulo de 180 grados. O sea, quiere decir que tienen que estar en sentidos contrarios. Ahí está. Mira el vector A, mira el vector B. Estos vectores están en sentidos contrarios. Están en sentidos opuestos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace para calcular la resultante? Se restan, ¿ves? Se restan los vectores y ahí está. ¿Y qué pasa en el caso de sus módulos? Si esto mide 6, esto mide 4. 6 menos 4, 2. ¿Correcto? Se suman cuando están en un mismo sentido, se restan cuando están en sentidos opuestos. Ya, este es el caso para calcular la resultante máxima y la resultante mínima. Ahora, ¿qué pasa si de repente tengo este vector que mide 6 y este vector que mide 4 formando un ángulo, no sé, ponte pues 30 grados? Ah, profe, si me piden, si me piden calcular la resultante ya con un ángulo diferente a 0 o a 180, ahí aplicamos otros métodos, como por ejemplo, métodos gráficos, métodos analíticos, método del paralelogramo, método del triángulo. Y aquí vamos a ver entonces, pasamos a lo siguiente, métodos gráficos y analíticos, ¿ya? Métodos gráficos y analíticos. Ya, muy bien.
Listo, jóvenes. Listo, jóvenes, vamos bien. Vaya para terminar nuestra sesión del día de hoy. Ya hemos visto la parte introductoria. Vamos a ver estos métodos gráficos y estos métodos analíticos. Por ejemplo, mira, vamos a ver el famoso método del triángulo. El método del triángulo es un método gráfico, ¿ya? Que se usa para dos vectores, pero dos vectores, ya que estén siempre uno detrás del otro, uno a continuación del otro. Por ejemplo, mira el vector A y mira el vector B. El vector A y el vector B están uno detrás del otro, uno a continuación del otro. Entonces, estos dos vectores, ¿qué se hacen? Se suman y el resultado de esa suma, ¿quién me da? El vector C. Pero eso sí, no se olviden, A y B siempre tienen que estar uno detrás del otro. Por ejemplo, aquí A y B ya estaban en esta posición. Profe, ¿por qué usted dice estaban? Porque obviamente ya no van a estar. A y B se juntaron, se enlazaron, se fusionaron y salió C. Entonces aquí se cumple que el vector A más el vector B, ¿quién me da? El vector C. ¿Ves? La suma de estos dos vectores me da aquel vector que cierra y se forma el polígono. Por ejemplo, mira, acá algo sencillo. Tenemos aquí, por ejemplo, el vector A y el vector B. ¿Sí? Esto mide 5, esto mide 12. A ver, ¿quién me dice cuánto mide el vector C? ¿Cuánto sería 7? ¿7? 13. 17. 17. 17. Ah, profesor, revidos. Uy, cambio de horas. Ya, a ver, señores, no es que 5 más 2 es 17, no. Aquí cuando yo sumo, estoy sumando vectores, mira. Vector A más vector B, ¿quién me da? El vector C. ¿Ya? Y recuerden que el vector A puede ser así, mira, 3i más 4j. ¿Ves? Esto es un vector. ¿Y esto qué es? Su módulo. Cuando yo aplico esto, es para suma de vectores, no módulos. Yo no en ningún momento he dicho el módulo del vector A más el módulo del vector. No. Suma de vectores. Entonces, profe, ¿por qué les he puesto acá este ángulo de 90? Para que apliques Pitágoras. 5 al cuadrado, 25. 2 al cuadrado, 144. Entonces, 144 más 25, 169. Raíz 13. ¿Ves? 5, 12, 13. Ya está. Tenga mucho cuidado con esa parte, ¿ya? Ahora sí, un problemita acorde a este método. Ahí está. Y con esto de acá nos quedaríamos. Por ejemplo, este es el vector A, este es el vector B, este es el vector C y este es el vector D, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir acá, esto mide 6, esto mide 10, acá 90 graditos, acá 90 graditos, por ejemplo. La pregunta es, ¿cuál sería el vector, el módulo del vector resultante? O sea, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Tenemos 4 vectores. De los 4 vectores solamente me debe de quedar uno. Solamente me debe de quedar uno. ¿Cuánto es ese vector? ¿Cuánto mide ese vector? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cuánto mide ese vector? A ver, mira, este vector es 6, este vector es 10. Entonces, bueno, su módulo. ¿Aquí cuánto sería? 8, 6, 8, 10. Triángulo de 37 y 53. O sea, el vector, mira este vector que está aquí, A y B, están uno detrás del otro, uno a continuación del otro. Aquel que cierra, ¿no es cierto? Uy, está un poquito chiquillo. Ahí está. Aquel que cierra el polígono, este sería ¿qué? La resultante entre A y B. A y B se juntan y nace este vector que mide 8. Mira, C y D también se juntan uno detrás del otro, mete el triángulo y sale otro vector que coincidentemente ocupe el mismo espacio de este vector que mide 8. ¿Se dan cuenta? 8 más 8, vector resultante, ¿cuánto sería? 16. ¿Ves? El módulo del vector resultante sería 16. Muy bien, jóvenes. Ya son 9:13, me he excedido 3 minutos
A continuación creo que les toca el curso de álgebra con el profesor Edwin Cruz. Bueno, ahora sí me despido entonces ya la siguiente clase, que es el día viernes a la segunda hora. Continuamos con esta parte y hacemos full problemitas de vectores. Jóvenes, me despido con un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo, pues que tengan un bonito día y a seguir estudiando. Hasta el día viernes. Nos vemos, gracias. Chao, chao. Hasta la próxima, profe. Hasta luego, profesor. Hasta